Voy a leer dos lecturas, Marcos 14, 26 y Lucas 22, 54. Marcos 14, 26 y Lucas 22, 54. Leo Marcos 14 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esa parte la omitimos nosotros, ¿eh? Nosotros crucificamos a Pedro todos los días, pero dice: también todos decían lo mismo. Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Diga conmigo: amén. Gracias, Señor. Hay una ley física que dice que cualquier cosa llevada a un punto de presión máxima se puede romper. En la inteligencia de todos los países del mundo existe la contrainteligencia, que es, digamos, lo que se lleva a cabo dentro de un país, y la otra inteligencia, la externa, es lo que nosotros conocemos como lo que es el espionaje. Y hay varios documentales en el mundo de diversas películas que se han hecho, donde muchas veces estos espías son capturados, se dan las guerras, y con la finalidad de sacarles información. Y para sacar la información
estas personas son sometidas a lo que nosotros conocemos como las torturas, ¿correcto? Y cada persona tiene un punto límite. Es decir, hay una línea donde ningún ser humano puede pasar ese nivel de dolor o ese nivel de tortura donde básicamente entrega información. No sé si me explico bien. El punto es el siguiente. Toda persona, hombre o mujer, usted y yo, hay un momento en nuestras vidas que vamos a tener que transitar, si es que ya no lo ha vivido, ese punto límite. Pedro era una caña sacudida y toda caña sacudida tiene un punto límite. También lo tienen los fierros, el hierro. Todo hierro tiene un punto límite y todo hombre y toda mujer tiene un punto límite. Cuando Pedro le dice al Señor, no te negaré, créame, por favor, que Pedro, voy a hacer un paréntesis primero, voy a hacer una narración de lo que acabamos de leer. Seguramente es un tema sencillo, lo ha escuchado, la historia me ayuda mucho para comprimir información, pero hay una parte espiritual que usted va a conectar en esta noche. Y quiero que esté atento a las pulsaciones que el Espíritu Santo le pueda dar en su vida en esta jornada. Cuando Pedro dice, yo no te negaré, créame que Pedro estaba hablando en serio. Pedro cuando le dice al Señor, no te negaré, lo que él dice es verdad. Un hombre que se había lanzado de la barca para ir tras el Señor y que la Biblia dice que había dejado absolutamente todo. Un hombre que la historia nos dice que fue capaz de defender. ¿Se acuerda la historia cuando él toma su espada y le corta el oído a un soldado? ¿Por qué lo hacía? Está equivocado la manera, pero el fondo, ¿qué es? Él defendía a su maestro. Por lo tanto, cuando después de todos esos episodios y esas experiencias, cuando Pedro se para frente al Señor y le dice, todos estos te pueden negar, yo Señor no te voy a negar porque yo te amo, créame que en lo más profundo en la vida de Pedro, lo que él decía era verdad. Era verdad. Pero toda persona deja de ser buena cuando llega a un punto límite en su vida. Señor, yo te conozco, le dijo Pedro a Jesús, y tú me conoces. Y el Señor le dice, justamente de eso quiero hablar contigo. Yo te conozco, pero tú no te conoces de veras. Pero te voy a someter a un punto, a una experiencia, a un quebrantamiento donde la experiencia no va a ser que me conozcas a mí. La experiencia va a ser que te conozcas a ti mismo, a ti misma. Conozco personas, me ha tocado en todos los años de pastor conocer tantos tipos de casos, experiencias, hombres y mujeres que después de tantas situaciones que han tenido que soportar, he visto mujeres dejar sus familias, dejar hijos, mujeres, madres, dejar hijos, esposos, correr desesperadamente buscando un norte desconocido, hombres que han hecho exactamente lo mismo porque han llegado en un momento determinado en sus vidas donde han chocado y se han cruzado con ese punto de inflexión, con ese punto límite en sus vidas,
donde entra la desesperanza, donde se miran a los espejos y se dan cuenta que en un momento de sus vidas han transado sus principios, sus convicciones y aquellas cosas que juramentaron ayer que nunca iban a hacer o que nunca iban a decir, luego se ven enfrentadas a esa situación. En la Biblia hay muchos casos de personas que usted y yo conocemos que estuvieron en un punto límite. Job es uno de esos casos cuando el testimonio desde el cielo a la tierra decía: en la tierra no hay hombre como él. Pero que cuando fue sometido a un punto límite, Job dijo: maldigo el día y la hora en que nací. Usted sabe la historia de Elías, que oraba, hacía descender fuego, lluvia, los vientos, todo se sometía a ese poder. Si había alguien, el hombre de la época donde todas las iglesias lo invitaban y hacían cátedra de guerra espiritual, ese era Elías. No había nadie en el mundo que pudiese conocer más que Elías. Conocía brujería, hechicería, tercer cielo, segundo cielo, lugares celestiales, tronos, principados, potestades. Pero un día le dijo al Señor: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. El apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, 14 cartas, en un momento determinado dice que cuando iban en una embarcación hacia la isla Creta, dice: perdí la esperanza de permanecer con vida. Y el hombre más manso de la tierra, aquel que encapsulaba la ley de Dios, dice que la ley misma, las tablas, fueron quebrantadas por él. No solo las quebró públicamente, sino las quebrantó en su interior. ¿Cuántas personas han dicho: estoy harta? ¿Alguna vez dijo eso? Yo escuché muchas veces a mi mamá decir eso. Estoy esperando que ustedes crezcan. Lo han dicho, para irme de la casa. Y fíjate que yo he conocido mujeres así, cercanas, que esperaron que sus hijos lleguen a los 18 años. Chile, la mayoría de edad es a los 18 años. Y un día tomaron sus maletas y se fueron. Porque su punto límite, hay una línea que lamentablemente algunos la pasan. Y si no tienes cimientos, fundamentos claros, tú entras en una desesperanza. Y hoy vemos un mundo de gente de iglesia, y disculpe que lo diga, que ha entrado y se han suicidado. No sé si usted le dio caso. Pastores que se han suicidado, líderes de la iglesia que se han suicidado, músicos, salmistas que se han suicidado. Yo sé que usted no vino a escuchar un tema que le asuste, pero le va a bendecir. Abraza al que está a tu lado esta tarde, dile: te dije que esta palabra era para ti. Dile, por favor. Cuando usted está sobrepasado, usted no sabe en el mundo espiritual qué está entrando. Pedro era un hombre común, pero era exitoso. Pedro dice en la Biblia que tenía embarcaciones, era un empresario pesquero, un empresario exitoso. Mira, en la primera etapa de Pedro todo le salía bien. Y es probable que a usted todo le ha salido bien. Usted ríe desde la mañana hasta la noche, los fines de semana. Pedro era el líder, Pedro era el presidente del sindicato de pescadores. ¿Y que Pedro siempre daba la cara?
Donde iba Pedro, venían los otros discípulos detrás. Siempre Pedro estaba allí, levantaba su mano, yo opino, mira, hagamos esto, tal cual cosa, bien, tú represéntanos. Siempre Pedro aparece como ese líder que sobresale, que cuando hay que hablar, siempre que habla, lo empujaban. Habla tú. A ti te escucha el pastor, habla tú. Tuvo una revelación tremenda y poderosa, era importante. Pescador. Y él le dice al Señor, Señor, parafraseando, ¿te das cuenta que yo soy distinto a los demás? Yo no soy como ellos. Yo llego temprano, diezmo, ofrendo, estoy en todos los cultos, donde me citan, ahí estoy. ¿Entiendes cuando yo te digo que yo no te voy a negar? Ellos sí, yo no. Yo digo, la paciencia que tenía el Señor de escucharlo. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos hemos visto en esa situación? Y uno dice, y Dios tiene que aguantar todo esto. Aguantarme que yo le diga, soy el mejor pastor, soy el mejor líder, te adoro, Señor, como ninguno otro. Padre, nadie tiene más problemas que yo. Y es como que el Señor tendría que descender y sacarse una selfie con nosotros. Así era Pedro. Porque a la gente cuando le va bien se creen omnipotentes. Ellos creen que no tienen ninguna falta. Tienen el control de todas las cosas. Aún más, la soberbia muchas veces nos lleva a pensar que no necesitamos de Dios. Y tenemos una forma y una filosofía ministerial que nos ha funcionado y nos ha ido bien hasta este momento. Pero la razón de por qué viene la noche a la vida de Pedro y va a entrar en ese punto límite es justamente en que Dios quiere demostrarle a Pedro, Pedro, no eres tan bueno como crees, no eres el mejor apóstol como lo piensas, no eres la persona exitosa que tú te crees. ¿Cuántos saben de qué está hablando el Señor esta tarde? La gente cuando entra en un punto límite y entramos en la confusión, nos ponemos desconfiados, nos decepcionamos de los demás, nos volvemos personas erráticas, no tenemos rumbo, desconfiados, hasta muchas veces somos indiferentes. A Pedro le ocurren 3 cosas cuando llega al punto límite. Número 1, se fue. Número 2, dice la Biblia, lloró amargamente. Y número 3, seguía al Señor de lejos, pero conectados con personas que no eran personas de Dios. Note el tercer punto. Seguía al Señor, ¿de dónde? De lejos. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios de lejos? ¿O lo han sentido lejos? Pastor, a mí parece que Dios se olvidó de mí. Dios a mí no me escucha. Oro, pido respuestas y no tengo respuestas. Vienen enfermedades, la gente se aleja de nosotros, estamos solos, solas, y allí viene algo que la Biblia le llama el quebrantamiento. Así estaba Pedro, y lo segundo dice que se puso a llorar amargamente. ¿Cuánto han llorado amargamente? A ver. Levante su mano. ¿Vale? ¿Te acuerdas cuando David volvió de una batalla y que los amalecitas y los amadianitas la habían llevado las mujeres? ¿Se acuerda la historia? Y dice la Biblia que David fue tanto lo que lloró que ya no tuvo más lágrimas que derramar. Hay gente en la iglesia que producto de esa situación de quebranto están o han estado en un punto límite donde han llorado. Hay gente que todavía sigue llorando. Desoladas, desolados completamente. Y cuando llegan a ese punto
de llorar amargamente, es donde nos tomamos la cabeza muchas veces. ¿Quién me habrá mandado a este lugar? No tiene que levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes se arrepienten de haberse casado? No levante la mano, tranquila. Yo he escuchado eso. Y lamentablemente soy juez y parte porque son personas que yo he casado. Hace poco estaba con mi esposa en Chile, o sea, hace un mes más o menos tuvimos una conversación y empezamos a sacar cuántas personas nosotros habíamos, muchísimas personas casadas, pero lo más lamentable no era los que habíamos casado, sino cuántos de los que casábamos se han divorciado. Eran hartos. Será bendita mi mano, decía yo, no sé. Y de ellos y de ellas, muchas veces cuando llegan a estos puntos, he escuchado, no debí haberme casado, pastor. Me apuré. No debí haber aceptado este trabajo. Me apuré. No debí haberme comprometido en el cargo o la función que cumplo dentro de la iglesia. Y todo lo que hacías ayer, de un minuto a otro, Pedro comienza en un descenso, se amargó, comenzó a llorar, mira, segundo, a llorar amargamente, y lo tercero dice que se comenzó a alejar del Señor y a verlo desde lejos. Conozco personas en las iglesias, posiblemente puede ser usted esta noche, que aunque está sentada o está sentado, vives en la periferia de la iglesia. ¿Qué significa vivir en la periferia? Ves todo de lejos. ¿Me escuchan bien? Y eso lo vienes haciendo hace mucho tiempo. Ves todo de lejos. Ves los compromisos del ministerio desde lejos, la adoración la ves desde lejos, la prédica la ves desde lejos. Yo eso ya lo había escuchado. ¿Conoces a gente así? Que todo lo ven desde lejos. Que un día domingo el pastor o quien es el pastor determine, te puedan mostrar un video, que yo los veo de Santiago, yo los sigo a ustedes de Chile, cuando el pastor o su equipo están en El Salvador, están en Honduras, en Mexicali y en otros lugares, y le decía a mi esposa, se lo mostraba, ustedes no saben lo que yo, no tienen por qué saberlo, se lo mostraba a un grupo de servidores que tengo en Chile, en una de nuestras iglesias, donde me junto una vez al mes con 35 de ellos, y les mostraba un video, les dije, mira, este es un pastor amigo, pero olvídate que amigo, si fuese enemigo, el punto es el mismo, mira la obra que están haciendo. Abraza al que está a tu lado y dile, no es que sea amigo o enemigo, dile, si se trata del reino. ¿Me captan? ¿Qué tiene que ver que sea amigo? Y que sea enemigo, que sea hermano, que sea mi primo, ¿qué importa? Si el reino está por sobre, pero hay gente que siempre ve las cosas desde lejos. Oh, qué bueno, hay que orar por el pastor. ¿Qué? Hay que orar por Honduras. Pero son tan indiferentes a lo que ocurre, a lo que acontece, viven, y ¿sabes? Cuando tú te alejas del Señor, rápidamente te acercas a fuego extraño. Porque dice que Pedro, así con esa amargura, viendo a Jesús de lejos, porque tampoco se quería perder lo que iba a pasar con el Señor. ¿Tú conoces a esa gente que no viene mucho, viven en la periferia, pero se enteran de todo lo que pasa en la iglesia? Oye, supe que el domingo, pero si tú no fuiste el domingo, no, pero vamos. Y se enteran de todo. Pedro era así. Por favor, escúcheme. Quiero aclararle algo. Estoy hablando del mismo Pedro que le dijo al Señor, todos te pueden negar, menos yo. Estoy hablando del mismo Pedro que defendió al Señor y le cortó la oreja a un soldado. Estoy hablando del mismo Pedro que dejó absolutamente todo por seguir al Señor. Es el mismo Pedro que se comienza a alejar y se fue a un fuego extraño donde había una mujer y unos hombres allí que lo comienzan a interrogar. Y él, usted sabe la historia, las veces que le preguntan dice, no lo conozco.
Y la pregunta que nos hacemos esta noche es cómo alguien que ayer se vistió de gloria, hoy día lo ves blasfemando casi contra la experiencia que ayer tuvo. Yo conozco gente que viene los domingos y, pastor, ya no, para mí no es lo mismo, no siento nada, las canciones no me llenan, la predicación no me llena. Créame, pastor, yo soy honesto, créame que estaría mejor en mi casa. Y con esa honestidad no logra absolutamente nada, hermano. Porque en el nombre de la verdad ninguno de nosotros tiene derecho a decir lo que se le antoje solo porque siento decir la verdad. Es que yo soy sincera. ¿Y eso qué? Hay gente que son tan sinceros que sinceramente van camino al infierno. ¿Sí o no? Pedro iba camino al infierno. No lo conozco. ¿Cuáles son los beneficios si sabemos leer espiritualmente lo que nos está ocurriendo? De estar en el punto límite. Cuando tú llegas al punto límite es que Dios te reduce a la nada. A este empresario, a este hombre de palabra, a este hombre que tenía mucha elocuencia llamado Pedro, a este hombre impulsivo, a este hombre el Señor en ese punto límite lo redujo a la nada misma. Quedó anonadado. Y cuando tú tienes esa capacidad de ver en el Señor que ya no tengo fuerza, que no tengo capacidad, es cuando Dios aplaude desde el cielo y dice, ahora me toca a mí. ¿Por qué no levantas su mano derecha y diga, Señor, necesito que me reduzcas a nada? Dígalo, redúceme a la nada, Señor. Cuando Dios te reduce a la nada, uno mengua y Él crece. Cuando estés en ese punto, no sigas caminando. No lo sigas intentando. Ya chocaste con un portón. Ese es un estado de ida. Me río porque nosotros tuvimos un gallo. No sé si les contó mi esposa. Mi esposa tuvo ese deseo desde que nos casamos, que quería tener pollo. Imagínate, yo vivo en una casa, en una residencial, y quería tener pollos. Y no sé cómo, llegó con gallina un día a la casa, porque otra hermana de la iglesia le dijo, pastora, no se preocupe, yo tengo una gallinita. Así que, mi esposa, llego a la casa, hermano, y veo la gallina. Bueno, la cosa es que después estaban pequeñas, después me entró a gustar porque el gallito comenzó a crecer, un gallo bonito. No entiendo mucho de este tipo de aves, pero a las 4 de la mañana cantaba el gallo. Empezaron los vecinos por el WhatsApp. Hay como 80 casas donde yo vivo. ¿Alguien escucha un gallo cantar? Yo. Sí, Pedro le puse. A las 4 de la mañana, y ahí aprendí algo, que cuando el gallo canta está inaugurando un nuevo día. El cántico del gallo es un día profético para Pedro, más allá de lo literal. La pregunta es, en los tiempos difíciles de tu vida, ¿escuchas el gallo cantar? ¿Me doy a entender? Puede ser esta noche puede estar cantando el gallo en tu vida. Que tu final pueda ser un nuevo comienzo para Dios. El cántico del gallo es una señal profética, donde ya después de mucho tiempo en que estás agotada, agotado, cansada, cansado, sin respuestas, donde nadie llama, la información no te llega, revisas correos, vas a los lugares donde estás haciendo trámites y no, y todo es no, y estás en un punto límite donde miras el cielo y cantas la canción que se abre al cielo, pero para ti no se abre. Y de repente escuchas que el gallo, la voz profética del Señor comienza a hablar a tu vida y comienza a anunciar una nueva temporada. En el peor de los días,
En el peor momento de Pedro, Dios comienza a actuar. Ocurren 3 cosas. ¿Cómo era Pedro antes de que cante el gallo? ¿Cómo somos nosotros antes del quebrantamiento? Por lo general el ser humano es arrogante, somos ingreídos. ¿Cómo era Pedro? Hablaba mal. Estos, ¿se acuerda? Estos te pueden negar. No, él no, estos. Me acuerdo del profeta Isaías en el capítulo 5. Dice lo siguiente el profeta Isaías. Antes de que Isaías pudiese experimentar la gloria del Señor, Isaías dice, ¡ay de los que madrugan! ¡Ay de los que se arrastran a la iniquidad! Siempre está allá el problema. ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno! ¡Ay de los que se consideran sabios! ¡Ay de los valientes para beber! Y viene la gloria del Señor sobre la vida de Isaías, y el versículo 6 dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Y sacaban los ay de allá y empiezan los ay de mí. ¿Entienden? Mientras no hubo quebrantamiento, siempre el problema estuvo allá. Oh, es que usted no conoce a mi esposa, pastor. No, si no tengo que conocerla, te conozco a ti, ¿para qué? Es que mis hijos son tan rebeldes. Preguntémosle a los hijos qué dicen de los papás. Ay de ellos, ay de ellos, ay de la iglesia, ay del pastor, ay de la pastora, ay de los líderes, ay de los músicos, ay de mi mamá, ay de mi papá. Y viene el Señor, te quebranta y lo primero que dice, ¡ay de mí! Yo soy el problema. Levante su mano derecha, diga, yo soy el problema. Diga. Abraza al que está a tu lado, dile, te dije que tú eras el problema. Dile, por favor. Mientras no lleguemos al punto límite, siempre, me quedan 5 minutos, siempre el problema va a estar en la calle de al frente. Siempre. Están todos equivocados, menos yo. Esta no es la iglesia que yo debía haber llegado. No es el hombre que yo debía haberme casado. No es la mujer que yo debía haberme casado. No es la ciudad que yo debía haberme venido. Este estado es tan caro, me debía haber ido a otro estado. No es el país, yo debía haberme ido a Europa. Váyase a Europa, pues váyase. ¿Cuál es el problema? Y viene el Señor y te quebranta. No hay nada mejor que ser quebrantado por Dios. El quebrantamiento de parte de Dios es mejor que el quebrantamiento humano. Pablo tiene una revelación del Señor y lo primero que Pablo, usted sabe la historia de Pablo, con esa arrogancia religiosa, Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Pum! Lo botó el caballo. La primera experiencia, no quiero nada de ti. ¡Pum! ¿Qué quieres que haga? Nada. Le cayó. Y que vaya a quedar ciego, y lo dejó ciego. Y un hermanito recién llegado a la iglesia te va a atender. Ay. Yo sé más de la Biblia, sí, sabe más de la Biblia, pero tienes menos de Cristo. Es que yo vengo de la Sacra Santa Iglesia. Olvídate de todas esas palabras, por favor. Y ahí quedó el apóstol Pablo. Mira, cuando Jesús fue arrestado, Pedro no estaba allí. Cuando lo llevaron al interrogatorio, Pedro no estaba allí. Cuando Jesús cargaba la cruz, Pedro no estaba allí. Cuando a Jesús lo crucificaron, Pedro no estaba allí. Cuando Jesús fue sepultado, Pedro no estuvo allí. Soy pastor de iglesia. ¿Cómo confiar en alguien que no ha sido quebrado por el Señor? ¿Me están escuchando? No puedo confiar en alguien
que no ha sido quebrado por Dios. Esta es la lección, la última, me quedan poquitos minutos con la cual termino. Es la etapa y la lección más importante en la vida de Pedro, pero es la más importante en la vida de nosotros. Porque cuando llegamos a este punto límite y nos comenzamos a conocer a nosotros mismos, amados, es lo más brutal que nos puede acontecer. Es lo más duro que nos puede suceder. Pues lo mismo que yo predicaba desde el púlpito, hoy me comienza a confrontar a mí. Predicas de santidad y tú te ves que no llevas una vida santa. Predicas de compromiso, Pedro, y te das cuenta que en todos los momentos que debías haber estado al lado de Jesús, Pedro está ausente. El que dijo, yo nunca te voy a negar, no está presente. No aparece. Fíjese en la foto. No aparece en la foto. Está Zaqueo, la samaritana, el leproso que se devolvió, hasta Lázaro, hermano, que no iba ni a la iglesia. Pero el gran apóstol de la revelación no está presente. Y Jesús resucita y dice lo siguiente. Dice, pero id y hacer saber a los discípulos, y añade, y a Pedro. ¿Por qué separa a los discípulos de Jesús? ¿O por qué separa a los discípulos de Pedro? ¿O por qué separa a Pedro de los discípulos? ¿Acaso Pedro no era discípulo? ¿Por qué el Señor dice, id y hacer saber a los discípulos y a Pedro que voy delante de vosotros a Galilea? ¿Sabes por qué? Porque había algo personal con Pedro. Él mandó usted tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Sabe lo que hace el Señor? Mandó un WhatsApp a todos los discípulos. Pero le mandó uno personal a Pedro. Seguramente nunca lo he leído, no me interesa. Pero yo creo que tiene que haberle dicho hartas cosas muy personales que solamente ameritaba un trato directo y que solamente Pedro las pueda leer. Esta noche el Señor está aquí. Acá hay muchas personas. Pero las personas para el Señor no representan mucho porque es un trato personal contigo. Porque el problema es contigo. Tú fuiste el que dijiste. Mira, cuando Pedro llora, ¿sabe lo que dijo? No soy mejor que Judas. Era tanta la indignación que tenía consigo mismo, no soy mejor que Judas. Y yo lo ataqué, me reí de él y no soy mejor que él. Entonces, hoy día Estados Unidos tiene cerca de 300 millones de personas, pero creo 280 millones de personas. Pero hay una sola visión de parte del Señor esta noche. Dejemos a los discípulos de lado y pon el énfasis en tu persona, en ti. Te conoce, sabe quién eres, sabe todas las confesiones y promesas que has hecho al Señor. Esto es un trato personal contigo. ¿Sabes por qué? Porque la siguiente experiencia de Pedro en el pórtico de Salomón es gloriosa. ¿Usted capta cómo Dios prepara a su hombre o a su mujer? Pedro no sabe lo que viene en el pórtico de Salomón, pero cuando tú lo ves a Pedro allí,
en el pórtico de Salomón, sin miedo, sin temor, sin tener nada que mostrar, absolutamente nada, se para con una valentía y un coraje, varones galileas, a ese Jesús que ustedes crucificaron, y dice que en su primer mensaje 3.000 personas se convirtieron. Y vuelve a predicar y 5.000 personas se convirtieron. ¿Es otro Pedro? ¿Es el mismo Pedro? ¿Es otra experiencia? ¿Sabes? Es el fruto de un hombre quebrado, porque si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí ves el fruto de un hombre que fue quebrado, fue muerto, que llegó a su punto límite, pero el Señor cuando viene a Galilea dice, voy camino a Galilea, díganle a los discípulos, pero dígale también a Pedro. ¿Lo negó? Sí, pero no se olvidó de él. ¿Se equivocó? Sí, pero no se olvidó de él. ¿No estuvo presente cuando debió estar? Es verdad, como usted y yo, que muchas veces hemos hecho promesas con todos nuestros dedos, con todas nuestras manos. Le hemos fallado en innumerables oportunidades y ocasiones al Señor. No hemos equivocado como esposo, como padre, esposa, todo. Pero ¿sabes? Siempre tu nombre resuena por sobre todos los demás nombres. Él está interesado en formar a su Hijo dentro de ti. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te doy gracias esta noche. Esta tarde de día viernes, comenzando un fin de semana. Para algunos quizás lo será, para otros es volver a sus labores mañana. Padre, pero tu palabra es una espada de 2 filos que corta. Señor, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esta tarde tu palabra, Señor, ha sido profundizada en nuestras vidas. Y todos, sin excepción, nos sentimos identificados seguramente con uno de estos puntos en nuestra vivencia, tal cual lo fue la vida de este hombre llamado Pedro. Señor, que fue sacudido, fue quebrado, con situaciones que nunca pensó que iban a ocurrir, como situaciones que seguramente algunos de mis hermanas presentes han vivido situaciones, Señor, que los han sacudido, que los han quebrantado, que los han desplomado, que lo han hecho perder las ideas, muchas veces perder el norte en muchas situaciones. Han estado ambulando, desorientados. Han cometido malas decisiones. La desesperanza lleva a que cometamos errores. Padre, pero tu Espíritu Santo esta tarde está en este lugar. Y oro por ellos. Oro por aquellos que sienten ese sentimiento de haber fallado, ese sentimiento de haberse equivocado. Cargan con esa culpa como Pedro, no soy mejor que los demás. Si yo fui el que dije, el que me lucía delante de los demás y fui la primera y fui el primero en caer, en romper ese pacto, en olvidarme del Señor. Fueron las mujeres y Juan los que estuvieron al lado de Jesús en ese largo peregrinaje. Sin embargo, Pedro, que fue quien tuvo la revelación del Cristo glorificado, estaba allí en fuego extraño, calentándose, en una noche oscura, con una mujer y unos varones. Pero lo conocieron. No importa dónde te vayas, no importa cuán lejos quieras estar de Dios.
alguien Dios va a usar para traerte de regreso. Y aunque estás presente esta tarde en este lugar, de manera presencial, a veces psicológica y emocionalmente estamos lejos de este lugar, porque los problemas nos agobian, las crisis familiares nos tienen allí enredados. Esta noche Dios la preparó para ti. Bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, que las ideas puedan fluir, que te puedas levantar. Es algo personal que Dios tiene contigo, cualquiera sea tu nombre. Hay discípulos, sí, los deja de lado el Señor, pero Él nombra y da tu nombre esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tus brazos allí donde estás. Oh, Padre, yo bendigo esos brazos que se han levantado. Esas vidas, Señor. Fortalece a cada una de ellas, a cada uno de ellos, Señor. Y no importa cuán lejos creas que estás, esta noche el gallo canta. Y escucha ese sonido profético, porque es el comienzo de una nueva jornada, el comienzo de un nuevo día. Es el final de tus fuerzas, pero el comienzo de las fuerzas de Dios a tu vida. Oro para que fluyan las ideas, para que los sueños se activen, para que las visiones se puedan consolidar en tu vida, en tu matrimonio, en tu rol de padre, de madre, de hijo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie y ahí en ese espíritu abrace a la persona que tenga más cerca esta noche.